tardes. Quien le habla es Elsa Yaira Santiago Fernández. El día de hoy nos acompaña el administrador Juan Diego García Uquiche, que a lo largo de su vida profesional se convirtió en un excelente gerente, quien nos acompaña durante esta entrevista. A continuación empezamos con las preguntas. ¿Usted por qué decidió estudiar la carrera de Administración de Empresas? Bueno, como la gran mayoría al momento de salir del colegio tiene esa incertidumbre de saber en qué puede estudiar, en qué puede dedicarse al resto de su vida, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo pasé por un test vocacional en el cual salí efectivamente que podía ir para la rama de administrativa, económica. Tomé bastante en cuenta eso porque empecé a averiguar un poco más de la carrera. En realidad sabía que la parte de administración, economía, tiene de por sí un gran rango para poder trabajar. Se puede, digamos, incluso seguir una línea de carrera y demás. Y me decidí por administración porque igual más adelante entiendo que se los voy a comentar también. Sentí que tenía algunas habilidades que podían contribuir para yo poder llegar a ser una persona encargada de algún equipo a cargo, ¿no? De poder seguir esta línea administrativa, línea económica, y por eso decidí la carrera de administración. Muy buena respuesta, la verdad me quedo admirada. Le cuento que yo también entré en un test vocacional en internet y también me salió Administración de Empresas y se parece, ¿no? Y digo, muy bien, porque a mí también es algo parecido, ¿no? Y me emociona mucho. Ahora va la siguiente pregunta. ¿En qué instituto o universidad estudiaste, Juan Diego? Yo he estudiado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy de la Decana de América. Al momento como les digo, de poder pensar en qué podía dedicarme, a qué podía estudiar, también está el escenario, la parte económica, ¿no? Yo vengo de una familia que no es, digamos, que de un nivel socioeconómico alto, entonces tenía que pisar tierra, saber cuál era mi realidad actual y no podía, tal vez, como muchas personas pueden o tienen la capacidad de poder seguir en una universidad particular, ¿no? Entonces lo que yo hice es, si bien es cierto, estudié en un colegio preuniversitario, el Colegio Saco Oliveros, que me ayudó muchísimo también para poder tener alguna base. Me preparé bastante en una academia y esa academia me permitió a mí, digamos, que moldear o poder cerrar esos vacíos que todavía tenía en el colegio y poder postular a la universidad, ¿no? Entonces, postulé a la Universidad San Marcos, ingresé menos mal a la primera oportunidad, fue bastante gratificante para mí, para mi familia, y así fue como ingresé a la Universidad Estatal San Marcos, ¿no? Wow, en serio, todos creo que nos quedamos admiradas porque a San Marcos sabemos que es muy difícil, ¿no? Para eso usted ha tenido bien preparados sus metas porque día tras noche no es fácil ingresar a una universidad como San Marcos, que es muy reconocida en nuestro Perú y la verdad, felicitaciones. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿con qué finalidad estudiaste la carrera de administración? Principalmente, como les dije, yo sentía y en realidad se fue comprobando a lo largo del tiempo que tenía algunas habilidades que podían contribuir a mi desarrollo y poder, digamos, seguir esta línea administrativa. Yo tuve la finalidad primero, o muchas veces se piensa que solamente las personas que tienen, no sé, padres con empresas a cargo, o digamos, que tienen, digamos, una cierta facilidad para poder ingresar a este rubro, deberían solamente estudiar administración o alta gerencia, ¿no? En mi caso, yo soy de las personas que piensa que si una persona tiene las habilidades, tiene el compromiso, tiene la convicción de poder llegar a hacer algo, entonces tranquilamente poder intentarlo, probar, y si no funciona, por último, ok, estoy todavía joven, podría dedicarme a cualquier otra cosa, ¿no? Entonces yo, sintiendo las habilidades que tenía, aparte de eso, también el apoyo que tuve, y es un gran soporte el que tuve de mi familia, principalmente de mi madre. Entonces es por eso que decidí estudiar esta carrera de administración. Si bien es cierto, tuve un poco de temor al inicio, más que todo porque, como les digo, normalmente se piensa que uno tiene que estudiar administración teniendo familia que tiene empresas o administra negocios, pero yo siento que la parte de administración no solamente es para este tipo de personas, sino también para las personas que quieren salir adelante y poder emprender incluso un negocio, que también más adelante lo pienso hacer de todas maneras. Muchas gracias por responder mi pregunta.
y sé que me estoy llevando un poco de usted, de lo que comenta, que usted es de una familia con alta economía y que desde abajo está creciendo, y así es la vida, ¿no? La verdad, un gusto, y ahora le paso a la siguiente compañera. Ujú. Bueno, mucho gusto, Juan Diego. Mi nombre es Lorena Carrión ¿Qué tal? y quisiera que me respondas las inquietudes que yo tengo, ¿no? ¿Qué Ujú. dificultad tuviste a la hora de estudiar administración y por qué? La principal dificultad que tuve, como les digo, es la parte económica. Como sabrán, existen unas buenas universidades que tienen carrera de administración. En realidad me hubiese aspirado tal vez también no solamente, digamos, que estudiar en una universidad estatal, sino poder haber aspirado a una particular. Tenemos universidades referentes en esas carreras o en esa rama de la parte administrativa, pero no considero que fue una dificultad como tal, sino al contrario lo tomé como una oportunidad. El poder autorretarme yo mismo y poder prepararme realmente es un sacrificio que se hace de amistades, de tiempo, de diversión, porque de joven obviamente uno tiene algunas prioridades que no son necesariamente las de encerrarte a poder estudiar y poder prepararte, ¿no? Entonces, a lo largo de lo que he estudiado en la carrera de administración, si bien es cierto, han habido muchas dificultades, entre ellas sobre todo el factor tiempo, el factor trabajo, el factor responsabilidad familiar, porque también bastante joven he tenido un hijito. Yo pienso que esa dificultad, como en algún momento se puede haber tomado o visto por otras personas, pudo transformarse en una oportunidad o un motor y motivo, como se dice, ¿no? Entonces, las dificultades que se tuvo sí hubieron, sí fueron bastante, digamos, complicadas, pero yo creo que dándole ese giro para poder sacar lo mejor de uno mismo se puede transformar en una oportunidad, ¿no? Es muy importante lo que nos estás contando, que a cada una nos va a servir. ¿Ha complementado su educación con otros cursos? Sí, bueno, he estudiado también en el área de informática de la misma universidad, Excel avanzado, tengo un estudio de Excel avanzado completo. En parte de inglés también en su momento quise, digamos que aprender inglés en el británico. Actualmente lo he dejado en stand-by porque tengo algunas otras prioridades, como le digo, temas familiares también. Y en cuanto al trabajo que actualmente tengo, que es en la central de llamadas del grupo Elosi, he complementado también algunos cursos especiales en Contact Center, bueno, en una empresa donde básicamente te da muchas oportunidades de crecimiento. También se dio la oportunidad de que me puedan brindar algunos cursos, si bien es cierto, bastante cortos, pero que han complementado la formación que tengo actualmente. Y más adelante también pienso llevar algún diplomado también para poder seguir creciendo dentro de la compañía, ¿no? Ah, muy interesante de todo lo que nos cuentas y también nosotras seguir así como tú mismo nos estás contando, ¿no? ¿Te fue fácil encontrar tu primer trabajo? Eh, es bastante curioso porque mi primer trabajo fue en un estudio jurídico de abogados. Digamos que el perfil que normalmente tienen en este estudio son de personas con un rango mayor de los 30 años, personas, digamos, un nivel comunicativo no tan amplio tal vez, o no sociable al 100%. Y yo sí me considero una persona bastante sociable, bastante abierta. Yo ingresé a los 18 años para un cargo bastante pequeño en realidad, de digitador, de organizador. Ese primer trabajo lo tuve por un allegado que tengo digamos que por donde vivo. Y este trabajo, si bien es cierto, fue bastante pequeño, digamos que no fue algo grande. Creo que todas las personas empezamos con trabajos bastante cortos. Sí significó muchísimo porque aprendí y rescaté en realidad muchísimo de este trabajo. Digamos que la parte del nivel de confianza que se tienen que tener unos a otros, ¿no? Por ejemplo, en este trabajo, en este estudio, basta que una persona no cumplía en tiempos algo, o digamos que dejaba de lado algo, olvidaba algo, o lo hacía de una forma incorrecta, hacía que todo el resto de la cadena llegue a retrasarse o a llegar fuera de los plazos o no realizar el trabajo, ¿no? Entonces lo que yo rescato muchísimo de esto es que esta empresa o este estudio me ayudó muchísimo a ser bastante considerado en las personas que depositan la confianza en cada uno, ¿no? Que es lo que en realidad con las personas que tengo a cargo actualmente siempre lo digo y
digamos que lo aplico también con ellos, ¿no? ¿Qué tal, Juan Diego? Muchas gracias. ¿Qué tal, Juan Diego? Un gusto conocerte. Mi nombre es ¿Qué Marilei tal? Quispe Gavino y quisiera que me cuentes cuál fue tu primera experiencia laboral. Sí, como les digo, mi primera experiencia fue en un estudio jurídico, un puesto bastante pequeño, básicamente de digitador, digamos, de organizador. Ya de por sí estaba un poco metido en la parte de Excel, sabía algo bastante puntual básico, pero en este estudio también, gracias a Dios, me permitió muchísimo aprender un poco más, a ser más organizado, más ordenado, más disciplinado. Y yo creo que eso lo rescato muchísimo porque me sirvió para mi siguiente trabajo también, que es el que actualmente estoy, ¿no? Sí, y en tu primer salario, ¿cuánto te pagaron? Fue bastante pequeño, en realidad fue, si no me equivoco, 400 soles. Sí, fue un monto pequeño, pero creo que ese primer sueldo, digamos, ese primer dinero que uno recibe con el sudor de su frente, como se dice, tiene un valor incalculable, ¿no? Creo que uno mismo saber que se está ganando su propio dinero para poder o aportar en la casa o comprarse incluso algunas comodidades o poder incluso invertirlo en otras cosas, creo que es bastante importante y yo ese dinero que tuve, esos 400 soles, lo primero que hice es comprarle algo a mi madre. Creo que muchas de las personas que conozco también han hecho eso, porque es algo que es una forma de agradecer. Si bien es cierto, ya el agradecimiento estaba implícito, creo que es una forma física o palpable de poder darle algo y es algo que fue totalmente satisfactorio para mí. ¿Y tu trabajo lo hiciste a part-time, o sea, de medio tiempo o full-time? Sí, fue un trabajo de medio tiempo y en realidad agradezco que haya sido de medio tiempo porque me permitió no solamente enfocarme en este trabajo, sino también poder seguir preparándome para los estudios, ¿no? Entonces, fue bastante importante la decisión de tomar un trabajo de medio tiempo, que fue en realidad por un periodo de 6 meses solamente, pero significativo también por lo que rescato de ese trabajo, ¿no? ¿Y tú crees que había dificultades a la hora de trabajar como también a la hora de estudiar? Sí, en realidad el trabajar y estudiar lo que te permite a ti es lo que yo le llamo, y creo que lo conocen muchos, como el cuadrante de vida, ¿no? Es decir, hacemos un cuadrante tal cual, y cuánto yo necesito invertir en mi tiempo, en mi disponibilidad, para poder no incumplir con alguna de las partes, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una de las personas que, si bien es cierto, me dedico muchísimo a mi trabajo cuando estoy en mi trabajo, de la misma forma a mi familia cuando estoy con ellos, siempre trato de respetar los espacios y tiempos, ¿no? Yo creo que el poder llevar una vida tranquila, una vida cómoda, se basa bastante en eso, en poder saber la forma de poder organizarte y no incumplir o no fallar en ninguna de las partes, en los estudios, en el trabajo, en la familia también, ¿no? Entonces siento que es importantísimo saber diferenciar tiempos, espacios, personas, y siempre lo que uno busca es la comodidad y la felicidad, como bien se ve incluso en algunas, ¿no?, en las frases motivadoras y demás, ¿no? Pero yo creo que la felicidad te da ese statu quo, ese equilibrio que tienes entre todos tus campos, ¿no? El familiar, el de estudio, el de trabajo y demás. Claro. Y en la actualidad, ¿qué rubro se sitúa tu empresa y qué funciones realizas? Sí, el rubro al cual pertenece la empresa a la cual trabajo, que es el grupo de LOSI. El grupo de LOSI es un gestor de franquicias, son la empresa encargada de traer las franquicias principales del rubro de comida rápida, del rubro restaurantes, que son las marcas, por ejemplo, de KFC, de Kentucky Fried Chicken, de Pizza Hut, la marca de Burger King, la marca de Chili's, la marca de Madame Tussauds, que incluso es una alianza estratégica con el grupo o las empresas de Gastón Acurio, la marca de Starbucks, que es una empresa creo que conocidísima también para la mayoría, y la marca de Pinkberry, ¿no? Entonces, lo que hace Delosi básicamente es tener un trato con las transnacionales, comprar las franquicias, gestionarlas de una forma correcta para obviamente poder tener el beneficio de los productos que venden, ¿no? Entonces yo pertenezco a la empresa, al grupo de LOSI como tal. Actualmente nos encontramos digamos que en la área o la unidad de negocio del delivery, y básicamente el grupo de LOSI tiene un contact center, una central de llamadas in-house,
¿Qué quiere decir esto? Que básicamente la empresa no terciariza este servicio, sino que básicamente tiene a cargo un área en específico dedicado a la contestación de las llamadas, en caso quieran pedir un delivery o quieran pasar por un recojo en tienda, en caso quieran hacer una reserva en tienda, que bueno, actualmente por la pandemia tal vez no se puede realizar. También, por ejemplo, tenemos el servicio de encuestas de satisfacción, también digamos que la satisfacción 360, lo que llamamos nosotros. Entonces, el grupo de Losi pertenece al rubro restaurante como tal, pero si bien es cierto, su principal fuerza de negocio, fuerza de venta son los restaurantes como tal. La división a la cual yo pertenezco es la unidad de negocio delivery en la central de llamadas, ¿no? Eh, a tu pregunta también creo que era el cargo, si no me equivoco. Tengo Sí, el cargo de gerente, sí, el cargo de gerente de operaciones del contact center. Ya tengo en el contact center cumplido 11 años, de los cuales en cargo gerencial tengo 8 años ya cumplidos también. Y lo que me encargo básicamente es tener el negocio de lo que llamamos QSR, ¿no? Servicios de comida rápida, ¿no? Yo me encargo de las marcas de Kentucky, Pizza Hut y Burger King a nivel Perú. Entonces, todo lo que tenga que ver relacionado al delivery, a la central, al recojo en tienda, a las encuestas de satisfacción y demás de las marcas de Kentucky, Pizza Hut y Burger King, lo ven directamente conmigo, ¿no? Y aparte de eso, me encargo también de las proyecciones de los horarios, la programación o la malla de horarios de la central de llamadas, que son aproximadamente unas 300 personas, para poder dimensionar, proyectar, ver más o menos cuáles son el comportamiento del cliente para obviamente tener la demanda justo con la oferta que estamos teniendo por parte de los clientes, ¿no? Muchas Perdón, no estoy escuchando. Bien, Juan Diego, te saluda Susana. En este ¿Qué tal, Susana? caso, buenas noches. En este caso te quería consultar, ¿en qué puesto iniciaste en tu trabajo inicialmente y cómo ascendiste a tu puesto actual? Y si en caso también tienes como propósito realizar una línea de carrera. Sí, claro. Yo inicié, como creo que la gran mayoría de personas que somos jóvenes, por un trabajo part-time de unos 3 meses, 6 meses a lo mucho, porque obviamente quería, digamos, tener mis propios ingresos, ¿no? Yo ingresé como teleoperador de toma de pedido, es decir, las personas que se encargan de contestar a los clientes que llaman para realizar un servicio del delivery, pero a la larga sentí que este trabajo aportó muchísimo en mí y dije, no, entonces yo tengo que definitivamente seguir una línea de carrera. ¿Qué hice? Me puse las pilas, empecé, digamos que a mostrarme, a resaltar dentro del resto de teleoperadores y empecé una línea de carrera, creo que bastante amplia. Como les digo, inicié como teleoperador de toma de pedido. Luego de eso pasé al área de coordinadores, es decir, supervisores de un grupo de operadores de aproximadamente 20, 30 personas. Luego de eso, al resaltar también como coordinador o supervisor del área, me pasaron al área de capacitación o formación de desarrollo, es decir, las personas que se encargan o la persona que se encarga de desarrollar o capacitar a los nuevos ingresos al contact center. Y luego de eso pasé a ser asistente de gerencia, pasé a ser asistente, inicié con la marca de Burger King, que si bien es cierto es una marca grande, comparado con Kentucky Pizza Hut es una marca, digamos, un poco más modesta. Y luego de Burger King, siendo asistente, me ascendieron al cargo de gerente, viendo la marca de KFC, ¿no? Digamos que me encargaba de todo lo referente a KFC Delivery directamente, y ya actualmente viendo la parte de operaciones del negocio QSR, veo las marcas de KFC, Pizza Hut y Burger King, no veo las 3 marcas directamente. Me proyecto, sí, a seguir creciendo una línea de carrera. Creo que esta empresa nos brinda muchísimas facilidades para poder seguir creciendo. Como siempre nos dicen, ¿no? La oportunidad está, ya depende de uno el poder tomarla y seguir creciendo. Entonces yo siento de que a la par de la empresa que sigue creciendo todavía a pesar de la pandemia que ha sido bastante duro para todos, la oportunidad está ahí y ya depende de cada uno el poder tomarla de la mejor manera, ¿no? Claro, y de igual manera, cuán importante es la constancia y la perseverancia para poder... Totalmente. Bien, en este Exacto. caso, Juan Diego, ¿qué objetivo tienes como administrador de empresas?
Mi actualmente? objetivo principal como administrador de empresa, y en realidad son varios objetivos, pero yo resalto el principal, que es la formación de gente. En realidad siempre he ido mucho por la línea del factor humano, de formar a las personas para que puedan desarrollarse de una forma correcta y que las posibilidades que se les presenten obviamente puedan cogerlas y estar preparadas, ¿no? Porque pueden habilitarse nuevas posiciones, crecimientos, pero si no tenemos a las personas preparadas, no por la urgencia de cubrir una posición vamos a poder tenerla, ¿no? Entonces, gracias a Dios, agradezco mucho que las personas que yo he ido formando prácticamente han ido creciendo. Creo que es algo bastante gratificante para mí. Incluso tengo algunos compañeros que ya han sido asistentes, gerentes, que han trabajado conmigo antes y eso es bastante gratificante. Como les digo, creo que mi principal motivo es ese, ¿no? El poder seguir desarrollando a la gente, ¿no? Y otros, digamos que secundarios podrían ser la toma de decisiones que siempre me ha caracterizado que sea bastante concreta, bastante puntual, y también obviamente el trabajo en equipo, ¿no? Perfecto. ¿En qué te benefició el estudiar la carrera de administración de empresas en tu vida cotidiana? En realidad antes yo era bastante, digamos que no desordenado, pero bastante informal en las cosas que hacía. Era, digamos, de hacer algo y luego dejarlo a mitad para poder hacer otra cosa, es decir, querer abarcar mucho, ¿no? Pero administración, por ejemplo, me ayudó muchísimo primero a distribuir mis tiempos de forma correcta, creo que es lo principal, a ser mucho más disciplinado también en las cosas que uno quiere hacer, es decir, empiezo a hacer algo, lo continúo haciendo, y si por último dejo pausado algo, lo tengo que retomar sí o sí. Otra cosa que también me ayudó es a ser bastante, digamos, preciso en las cosas que uno necesita o quiere hacer. Anteriormente muchas personas piensan que administración solamente es, digamos, que organizar grupos, ser líder, pero no necesariamente es eso, ¿no? El área de administración te puede ayudar en tu vida cotidiana, como bien mencionas, a ser puntual, a ser disciplinado, a ser más empático también, ¿no? Digamos que muchas veces se dice, ¿no? La empatía es ponernos en el zapato de la otra persona. Sí, empatía digamos que es eso, pero también esa empatía es verte en los ojos de la otra persona, ¿no? No necesariamente porque tú sientas que estás haciendo las cosas bien, lo estás llegando a hacer, sino cómo lo están percibiendo las otras personas que están a tu cargo, o no necesariamente están a tu cargo, sino que no tienen contacto directo siempre contigo, ¿no? Entonces, el área de administración o la carrera de administración me ayudó muchísimo en eso, ¿no? Claro, y más aún en tu trabajo es muy importante la percepción del cliente, ¿no? Porque es el Totalmente. factor principal en este caso. Y qué bueno que lo mencionas. Por ejemplo, yo soy de los que piensa, y lo digo con toda sinceridad, que hay muchas veces dicen la frase, el cliente siempre tiene la razón, ¿no? No soy tan Ah, partidario de esa frase, sino yo pienso que el cliente puede no tener la razón, pero obviamente bajo los criterios específicos se le da la razón, porque es el cliente, es la razón de ser de la empresa. Ya depende de cada uno no darle por su lado solamente, sino poder explicar al cliente cuáles son las mecánicas, cuáles son las formas que nosotros tenemos como empresa y cuál es la propuesta que le damos a ellos también, ¿no? claro. Bien, en este caso le doy el paso a mi siguiente compañera. Muchas gracias. Ujú. Buenas noches, Juan Diego. Un gusto Vale. tenerte aquí presente con nosotras. Yo quisiera que me respondas una duda. ¿Recomendarías tú esta carrera? ¿Cuáles son los puntos fundamentales para llegar a ser un buen administrador? Yo sí recomendaría la carrera de administración siempre y cuando la persona que está buscando ser administrador tenga primero la vocación necesaria, porque y eso va para toda carrera en realidad. Si una persona no tiene la vocación, no tiene, digamos, que esas ganas de poder hacer bien las cosas en lo que te están, de la confianza que están depositando en ti, no lo van a hacer bien. No solamente en administración, sino en cualquier carrera. Lo primero es la vocación siempre, uno tiene que tener la vocación. Lo segundo que alguien debe tener también son las herramientas necesarias, no necesariamente tener las habilidades blandas o duras, digamos que al 100%, pero digamos sí tener cierto nivel de desarrollo dentro de este campo, ¿no? Imagínense, les pongo un ejemplo de una persona que, digamos, es un poco más cohibida, es un poco más,
digamos que distante con las otras personas, no le gusta trabajar tanto en equipo, porque eso se nota no solamente ya estando en la carrera, sino incluso en el colegio, en las actividades que puedan tener y demás, ¿no? Entonces, esta persona puede tener todas las ganas y la actitud de querer ser administrador, pero si, digamos, no tiene las habilidades por lo menos mínimas o encaminadas para poder serlo, creo que le va a tener muy difícil de hacerlo. Ya no digo que no lo pueda llegar a hacer, pero si quiere tener un mayor éxito o quiere tener una proyección más amplia, yo creo que sí debería tener por lo menos o formarse o investigar un poco más o prepararse también en eso, ¿no? Ahora, la segunda pregunta, perdón, que me dijiste es si recomendarías, ¿cierto? Era, ¿recomiendas esta carrera y cuáles eran los puntos fundamentales para llegar a ser un buen administrador? Perfecto. Los puntos fundamentales para mí, o a la percepción que yo tengo, primero que nada es tener la convicción de querer hacer bien las cosas, ¿no? Si uno mismo no se la cree, si uno mismo no está convencido en que puede hacer bien las cosas, de nada va a servir porque a la larga no solamente con intencionalidad se van a hacer las cosas, tiene que tener la intencionalidad, pero también el método de querer hacerlas, ¿no? Este, y eso va mucho a la par con las habilidades que debe tener un administrador, ¿no? Creo que son diversas las habilidades que debe tener un administrador en diversos campos, porque a diferencia, por ejemplo, de otras carreras, el administrador no solamente te va a realizar algún informe, te va a realizar algunas proyecciones y demás, sino el administrador debe tener parte de marquetero, debe tener parte de economista, debe tener parte de psicólogo incluso también, si quiere dedicarse a la parte de recursos humanos. Entonces yo creo que son diversos factores que conllevan a que una persona pueda llegar a ser un buen administrador, ¿no? Muchas gracias por responder mi duda. La siguiente sería, ¿cuáles son tus competencias con respecto a tu cargo, al cargo que llevas actualmente como gerente? Claro, yo creo que la primera competencia y la que resalta más, y lo dicen en realidad mis compañeros, las personas a las cuales estoy a cargo también, es el poder de persuasión, ¿no? El poder de convencimiento, el que tú puedas vender la idea y que el resto de las personas te la compren, ¿no? Yo creo que esa es una competencia fundamental para un administrador. Si el administrador no tiene las herramientas para poder vender una idea y que el resto de la gente que tiene a cargo o el resto de los partners se la compre, creo que no podría llegar a ser un buen administrador, ¿no? Otra competencia, por ejemplo, que también resalto, es la orientación a resultados, ¿no? No necesariamente una persona que nos cae bien o una persona que digamos, digamos que es el buen amigo o que siempre llega temprano, no necesariamente una persona que está haciendo bien las cosas va a ser un buen administrador, ¿no? Yo creo que la orientación a resultados es una parte fundamental para ser administrador, porque al final lo que pesa siempre son los números. Si yo no rindo, no tengo los números necesarios, obviamente van a haber personas atrás mío o a mi costado que van a poder hacer mejor el trabajo. Entonces, la orientación a los objetivos también es fundamental. Y también yo creo que una habilidad o una competencia fundamental también es la capacidad de la toma de decisiones, ¿no? Si una persona no tiene digamos que esta capacidad de poder tomar las decisiones aún sabiendo toda la responsabilidad que conlleva, aún sabiendo de que puede equivocarse también, porque nos pasa muchísimas veces también que damos decisiones que no son las correctas, y sobre todo que no tiene la capacidad de poder asumir la responsabilidad, yo creo que no podría ser un buen administrador también, ¿no? Entonces, la orientación a los resultados, digamos que el poder de persuasión también y la toma de decisiones fundamental, las tres competencias fundamentales, ¿no? Muy interesantes tus respuestas. Las vamos a tomar en cuenta todas nuestras compañeras. ¿Qué características y conocimientos debería tener un administrador para poder trabajar en una empresa? Buena pregunta. Una digamos, de los conocimientos que debería tener un administrador debería ser la habilidad. La habilidad es en realidad las habilidades blandas como tal. Yo resalto, por ejemplo, la habilidad analítica, ¿no? Es decir, el poder autocuestionarte tú mismo en las decisiones que estás tomando, pero también ser consciente de que tú tienes que ir buscando nuevas formas para poder llegar al objetivo de una mejor forma en un mejor tiempo, ser más eficiente y eficaz a la vez, ¿no? Entonces, ser analítico implica muchísimo,
muchísimo, ¿no? Es decir, revisar tus números, reevaluar posiciones, plantearte nuevos escenarios también de cosas que puedan pasar. Creo que es fundamental ser analítico. Otro punto también, por ejemplo, es la habilidad comunicativa, ¿no? De nada sirve que seas un cerebrito, como dicen, o un experto, o tengas todo en la cabeza, si a la larga no puedes traducirlo en algo que pueda ser entendible para el resto de las personas, ¿no? Muchas veces me ha pasado muchísimo que hay personas muy talentosas, muy inteligentes, pero que no saben cómo expresarse, cómo desarrollarse, y eso le juega muchísimo en contra, porque todas las buenas ideas que puedan tener, todos los aportes que puedan dar a la compañía, quedan en el aire porque no se pueden materializar de una forma correcta, ¿no? Y otra habilidad que considero que debe ser fundamental, al menos en el rubro que yo estoy, que es el rubro restaurante de la central de llamadas, es la adaptabilidad, ¿no? Una persona que no se adapta, digamos que al cambio, o es reacio al cambio también, que pasa muchísimas veces, tiene mucho que perder, porque estamos en una era donde ya prácticamente todo es cambiante, al minuto, al segundo incluso, ya están cambiando las preferencias de nuestros clientes, ya están cambiando nuestras competencias directas también, ya están cambiando las estrategias que utilizan. Entonces la adaptabilidad como tal es fundamental también, sobre todo en los rubros muy particulares como en el caso del rubro restaurante servicios, porque eso nos va a permitir a nosotros el poder ir a la par con el resto de la compañía, ¿no? Digamos que el crecer junto a la compañía. Muchas gracias. Muy interesantes tus respuestas. Yo concuerdo con usted. Hay que tener, sobre todo en esta carrera, mucha comunicación, demasiado desenvolvimiento. Y bueno, yo le daré paso a mi compañera. Sí. Muchas gracias. Bien, Juan Diego, ya estamos, bueno, llegando al final de la entrevista. En este caso, quería consultarte qué recomendación nos darías para poder enriquecer nuestros conocimientos sobre la carrera y también qué consejos nos podrías brindar. Perfecto. A ver, un consejo y que en realidad siempre lo doy en las reuniones que tengo o cuando me invitan también a algunas entrevistas, siempre lo digo, saber escuchar es importantísimo o más importante de que te escuchen a ti, ¿no? Si tú no escuchas a las personas que tienes a tu cargo o a las personas que están a tu costado, estás perdiendo muchísimo. Una persona que forma gente, yo en realidad, como les digo, he sido capacitador, una persona que forma gente también aprende de las personas a las cuales se está enseñando. Entonces, si tú no sabes escuchar, obviamente no vas a aprender o no vas a enriquecerte de todo lo que tiene que aportar la otra persona. Es un win-win, un ganar-ganar, básicamente, ¿no? Yo gano la experiencia de poderte enseñar y tú estás ganando los conocimientos que te estoy brindando, ¿no? Otro punto también, y que siempre aconsejo, es que no descuidemos el factor humano. Las empresas se mueven gracias principalmente al factor humano. Si tenemos un personal, si tenemos un equipo que no está, además de capacitado, tal vez no está motivado, a la larga, hoy por hoy, obviamente se va a caer, ¿no? Como yo siempre digo, la intencionalidad más el método igual a resultado. Yo puedo tener el método, tengo el conocimiento de cómo hacer mis cosas, pero si no tengo la intención de querer hacerlas, a la larga, obviamente no voy a llegar al resultado, ¿no? Y otro punto también, por ejemplo, que es importantísimo y considero, y es un consejo también que doy a las otras personas que van a estudiar administración o que incluso lo están ya ejerciendo, es que debemos plantearnos objetivos que sean alcanzables, ¿no? Si nos planteamos nosotros un objetivo el cual yo sé que no voy a llegar, o que el equipo que tengo a cargo, mis partners, no van a llegar, lo que voy a causar es frustración. Y a nivel de equipos, el estar una persona frustrada hace que contagie al resto, digamos que es una manzanita podrida que puede contaminar al resto y obviamente nos juegue en contra también. Entonces yo creo que son objetivos alcanzables, no descuidar al factor humano como tal, y saber escuchar y ser escuchado también, ¿no? Principalmente lo primero, saber escuchar. Perfecto, Juan Diego. En este caso, bueno, te agradecemos mucho los conocimientos que nos has compartido en este momento y agradecemos también tu tiempo y el poder participar en esta pequeña entrevista. Mi grupo y yo estamos muy agradecidas contigo y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias por haber asistido a la entrevista.
No, gracias a ustedes por el tiempo también. Muchas gracias. Sí, antes de Gracias, hasta luego. irse, ¿podemos tomarnos una foto todos? Sí, por supuesto. Claro. Mm, Ya. Ya está, Bien. ya.